Hola, ¿qué tal, estimados amigos de la Ventana Ciudadana? Ustedes que nos siguen cada semana desde Chile, América Latina y el mundo entero, les damos la bienvenida y los invitamos a una conversación, esperando que sea cordial, con uno de los ministros más importantes del nuevo gobierno de Chile, don Nicolás Grau Veloso. Él es ministro de Economía, Fomento y Turismo. Nació en Concepción, doctor en Economía en la Universidad de Pensilvania, ingeniero comercial y magíster en Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, además de un permanente investigador adjunto del Centro COES, que es conflicto y cohesión social, una de las cosas que nosotros más necesitamos en este minuto. Ministro, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo, y la Ventana Ciudadana, su dirección, le agradece su gentileza y la posibilidad de conversar con usted. Hola, Juan Luis, al contrario, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Ministro, dudo que haya menos de un 80% en este país que no quiera que a este gobierno le vaya muy bien por intereses personales, grupales y sobre todo por el interés nacional de la nación. Todos queremos que esta nueva generación que ha llegado al gobierno pueda efectivamente lograr que su plan general de gobierno tenga los espacios y las condiciones que le permitan desarrollar ese programa que ha generado tantas y buenas expectativas en la ciudadanía. En esa ciudadanía que es el capital político de este gobierno, como lo es siempre de cada gobierno. El capital político más preciado y más necesario es la ciudadanía que esté contenta con la gestión del gobierno. Mi primera pregunta, ministro, tiene que ver con lo difícil que ha resultado, según nosotros los observadores, para este gobierno poder entrar objetivamente a ese plan de gobierno. La agenda no ha sido muy grata, se ha portado un poco ingrata, aparecen unos y otros conflictos. ¿Y cómo lo ve usted como ministro y uno de los ministros técnicos en una de las áreas más importantes como es la economía, pero que además tiene un contacto político estrecho e histórico con el presidente Boric y con toda la nueva camada de dirigentes políticos nacionales? A ver, distintas reacciones a esa pregunta. La primera es que comparto contigo que, por supuesto que este gobierno, y así debiera ser para todos los gobiernos, se debe a la ciudadanía, a sus anhelos, a sus necesidades, a sus deseos, a sus esperanzas. Eso, a nuestro juicio, la forma de responder a justamente esos anhelos, a esa esperanza y a esas necesidades de la población es actuar de acuerdo al programa que nos comprometimos nosotros como gobierno durante la campaña, y que hubo un compromiso nuevamente al inicio, al momento de asumir, ¿no es cierto?, en el discurso cuando asumimos como gobierno, en el discurso del presidente. Yo diría que nosotros estamos en pleno desarrollo para el cumplimiento de ese programa. Lo que sucede acá es que este es un programa que en lo sustantivo es de transformaciones estructurales, y las transformaciones estructurales toman tiempo. No solo toman tiempo una vez que se logran hacer los cambios legales, sino que toman tiempo también en su elaboración. Entonces, este año el gobierno se ha comprometido con dos de sus reformas estructurales, que es la reforma tributaria y la reforma de pensiones. La reforma tributaria debiera ingresar al Congreso a finales de junio y la reforma de pensiones un poco más adelante, hasta donde recuerdo es agosto la fecha. Entonces, nosotros estamos trabajando muy duramente para dar cumplimiento a ese programa, y además construyendo
una conversación y un diálogo con la ciudadanía y con los sectores políticos también para que logremos hacer algo que para el presidente ha sido un objetivo muy importante y que obviamente las ministras y los ministros compartimos. Esto es que los cambios estructurales tengan grandes apoyos sociales y políticos detrás de ellos. Creemos que eso es muy, muy importante para el buen desarrollo de estos cambios. Ahora, el hecho de que nosotros nos planteemos como un gobierno que quiera hacer reformas estructurales y que esas reformas estructurales tomen tiempo, no significa que no haya un conjunto de medidas en el intertanto y cambios relativamente más simples, pero que sean importantes para la ciudadanía que podamos ir haciendo en el camino. Y en eso nosotros estamos abocados. Todo el plan Chile Apoya, que dice relación con recuperar a los sectores económicos, los sectores productivos y también a los grupos de personas que no han logrado sumarse a la recuperación económica, principalmente no por culpa de ellos y ellas, sino por razones estructurales. Piensa usted, no sé, el turismo. El turismo no se ha podido recuperar porque las restricciones sanitarias le pegan especialmente al desarrollo de su sector. Entonces, nosotros como gobierno tenemos un foco en el Plan Chile Apoya de hacer justamente esta recuperación inclusiva. Y por otro lado, se expresa estos esfuerzos de corto plazo en la aprobación que hemos tenido hace poco del salario mínimo. El salario mínimo es el mayor aumento de salario mínimo que ha existido en términos reales, es decir, por sobre la inflación, desde el año 98. Además, de manera inédita, este salario mínimo contempla un apoyo, un subsidio a las empresas de menor tamaño, un subsidio que de forma muy sucinta implica que las empresas de menor tamaño cubren la parte del aumento del salario mínimo que dice relación con la inflación y el Estado cubre la parte que dice relación con la parte real, ¿no es cierto?, lo que está por sobre la inflación. Y que además creemos que esta ley que se acaba de promulgar de nuevo salario mínimo tuvo la gracia de que en su génesis, en su origen, estuvo un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y también un acuerdo con las principales organizaciones gremiales de la pequeña empresa. Es decir, en este paso intermedio entre las reformas más estructurales y reformas que son importantes pero que son más simples de hacer, que son más acotadas, como por ejemplo un aumento del salario mínimo, creemos que también se empieza a notar, a ver cuál es el carácter que quiere tener este gobierno. Un carácter de mucha participación, donde las leyes son codiseñadas con los actores políticos, gremiales, sociales relevantes de la ley en cuestión. Mi tema, ministro, y el tema seguramente de muchos que observamos el panorama político nacional, es que la agenda diaria se van poniendo una serie de temas que de una u otra forma, comillas, ensucian, obstaculizan la nitidez con que el país debería estar observando estas transformaciones estructurales. Y en ese sentido, mi pregunta tiene que ver con dos niveles, ministro. No hubo un diagnóstico suficientemente claro para asumir el gobierno, y por otro lado, los observadores políticos nacionales hablan de que este es un nuevo ciclo político. Ministro, ¿usted cree que es posible un nuevo ciclo político cuando en este país no hemos sido capaces, desde el punto de vista político, por insuficiencias políticas de quienes han gobernado los últimos 30 años, de hacer un diagnóstico respecto de, por ejemplo, lo que fue el gobierno de transformaciones de Salvador Allende, los años de dictadura, estos 30 años de gobierno de la concertación, donde la gente ha quedado con una estimación un poco débil respecto de lo que esperaba? ¿No cree usted y me gustaría escuchar de usted cómo aprecia su gobierno? ¿Es posible un nuevo ciclo si no somos capaces de hacer un esfuerzo colectivo por diagnosticar, evaluar lo que ha sucedido en los años anteriores para iniciar efectivamente una programación de cambios estructurales como los que ustedes pretenden y que son tan necesarias para el país? A ver, yo diría que todos los partidos
políticos que conforman el gobierno actual, que es un gobierno de dos coaliciones políticas, son partidos que, por supuesto, que tienen una visión de los distintos procesos históricos que usted señala. Yo milito en distintas organizaciones políticas desde, no sé, primero medio, que es más o menos el 97, y por cierto que en todo ese proceso hemos tenido diagnósticos, fuimos muy críticos de ciertos momentos de la política nacional de los últimos 30 años, pero la verdad es que este es un gobierno que lo más probable es que si gastara su esfuerzo en hacer un diagnóstico de lo que ha sucedido en los últimos 30 años o los últimos 50 años, no existiría como tal, porque es un gobierno que combina dos tradiciones, ¿no es cierto? Una tradición más bien crítica de lo que sucedió en los últimos 30 años, con una tradición que fue protagonista de lo que sucedió en los últimos 30 años. Entonces, esa es la realidad del gobierno y es una realidad que yo creo que está bien justificada porque lo que nosotros queremos realizar son profundas transformaciones y lo que hemos logrado articular en el gobierno es un conjunto de actores que vienen de estas distintas tradiciones que los une justamente ese programa de transformaciones. Entonces, a mi juicio, es muy importante que exista esa visión histórica porque uno no quiere repetir cosas que se hicieron mal y a su vez quiere también fortalecer las cosas que se hicieron bien, pero el centro no tiene que estar en ese diagnóstico o en esa visión del pasado porque en esa visión no vamos a tener el encuentro que sí tenemos en nuestra mirada conjunta programática respecto a las transformaciones estructurales que requiere el país. Y ahí yo sí creo que estamos en un nuevo ciclo. ¿Ya? No solo por el gobierno, estamos en un nuevo ciclo a propósito de la discusión constitucional, estamos en un nuevo ciclo mundial asociado a temas tan relevantes como la crisis climática, que estaba muy poco presente antes, o la misma relevancia política que ha tenido el feminismo en los últimos años, que es un proceso mucho más largo, que tiene, bueno, décadas o mucho más tiempo incluso, pero que ha tenido una expresión política más fuerte en Chile en los últimos 5 o 10 años. Y estamos en la posibilidad, y esto es lo que quiere empujar justamente el gobierno, de construir digamos, un Estado social de derecho que implique que las personas tengan asegurados aspectos fundamentales de su vida, que les dé tranquilidad, que les dé certeza, y que sobre la base de ese espacio de seguridad, de tranquilidad para la familia y las personas, cada uno pueda desenvolver sus proyectos con la mayor libertad posible. Construir eso requiere una serie de cambios estructurales en el país, requiere además en los que nos compete al Ministerio de Economía aumentar las capacidades productivas del país, hay que aumentar la productividad, hay que adaptar nuestros procesos de producción a las necesidades asociadas a la crisis climática. Este es un gobierno que quiere ser ecologista también. Entonces, por cierto, estamos en un nuevo ciclo y justamente nuestro centro como gobierno está en construir las mayorías sociales y políticas para poder llevar a cabo ese nuevo ciclo. Y eso es un proceso complejo porque, tal como comentaba al principio de la respuesta a esta pregunta, se hace a partir de una mezcla de distintas tradiciones políticas, con distintos juicios, con distintas trayectorias, y bueno, es nuestra realidad, y a partir de eso es que tenemos que construir. Yo creo que una realidad digamos, es un camino correcto el que ha tomado el gobierno de articular estas distintas tradiciones en pos de lograr estas reformas estructurales. Muy claro, ministro, muy clara su visión. Solo una observación desde mi punto de vista. Cuando ha habido un largo proceso de deterioro social, cultural, filosófico, de rebajamiento político en las instituciones del país, hace falta un gran evento que permita efectivamente tomar conciencia del momento histórico que se vive para poder observar el camino que se debe recorrer para estos cambios estructurales. Esa es solo una observación desde mi punto de vista, pero vamos a lo suyo. Ministro, Economía es uno de los ministerios más importantes para la vida y el desarrollo social, cultural y económico de cualquier país. Usted señala estos cambios estructurales que tiene pensado el gobierno. Desde su cartera, ¿existe algún
plan estructural que permita, por ejemplo, retomar el desarrollo productivo en este país? Lo digo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la agricultura y de la alimentación, Chile ha perdido estos últimos años, producto del desarrollo forestal, una serie de espacios que eran dirigidos al desarrollo económico alimentario, y hoy día no tenemos espacio para producir lo que producíamos como granero hace unos años atrás. Y desde el punto de vista industrial, se han perdido muchas fuentes de trabajo, muchas fuentes de desarrollo que permitan al país poner valor agregado a sus riquezas naturales. ¿Tiene usted contemplado en el cambio estructural del país esa matriz? A ver, efectivamente nosotros pensamos desde economía que hay que hacer una discusión profunda respecto del modelo de desarrollo del país. Yo diría por tres razones principales. La primera es porque existe la crisis climática, ¿cierto? Y la crisis climática implica, dado los mismos objetivos que el Estado tiene a través de la Ley Marco de Cambio Climático, que especifica un compromiso de carbono neutralidad al 2050, el solo hecho de tener esos compromisos, que a esta altura son obligatorios para cualquier gobierno, exige una discusión en el mundo de la economía respecto a nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué cosas tienen que cambiar, qué cosas hay que adecuar para que nuestro modelo de desarrollo pueda efectivamente cumplir con este importante objetivo de carbono neutralidad? Eso es lo primero. Lo segundo es que nuestra productividad lleva más de una década estancada. Es decir, el modelo de crecimiento, de dinamismo económico que viene desde mediados de los 80 y que con algunos cambios relevantes, tuvo un desempeño en términos de dinamismo económico medido de forma bien tradicional y tal vez acotada, pero tuvo mucha fuerza hasta finales de los años 90. Esa estrategia de desarrollo está claramente agotada y requiere repensar algunos de sus aspectos. Y eso se expresa en distintas dimensiones. Una de ellas es el estancamiento de la productividad, pero también se expresa en el freno en la diversificación productiva, en que no han existido en el último tiempo, hace, digamos, décadas, que no hay un crecimiento de la exportación en términos de su diversificación, en fin. Y lo tercero es que hay un conjunto, eso ya lo hablábamos en las preguntas anteriores, hay un conjunto de urgencias sociales y de desigualdades en el país que hay que abordar. Y eso requiere también un esfuerzo productivo. Asegurar los derechos sociales en el país requiere una reforma tributaria, pero junto con ello se necesita avanzar en términos productivos, porque eso es justamente lo que ha permitido a los distintos países asegurar derechos sociales. Se requieren estados que recauden ingresos fiscales, que lo hagan principalmente en los sectores de más ingresos, pero también se requiere producir más, producir mejor, en fin. Entonces, esos tres elementos, crisis climática, estancamiento de productividad y urgencias sociales, son razones suficientes para pensar nuestra estrategia de desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos pensado a este respecto? Yo lo dividiría no voy a hablar de las cosas de corto plazo que estamos hablando, porque me voy a centrar más en lo estructural, pero yo lo dividiría en dos ámbitos. Un ámbito más legal institucional y otro ámbito que tiene que ver con el diálogo social, el diálogo social productivo. En lo primero, o sea, en lo segundo, que es este diálogo social productivo, a nuestro juicio es importante que desde el mundo de la economía, con los actores privados, tanto de la gran empresa como la empresa de menor tamaño, seamos capaces de construir una visión común respecto a cuál va a ser nuestra estrategia de desarrollo para responder a estos tres desafíos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar para hacernos cargo de la crisis climática? ¿Qué cosas tenemos que articular a nivel del Estado y qué cosas tienen que hacer los privados para que efectivamente cumplamos con estos importantes objetivos de carbono neutralidad de aquí al 2050? Esa es una conversación pendiente en el mundo de la economía. No significa que Chile no haya avanzado nada al respecto. De hecho, creo que lo que se ha avanzado en términos de la transición de la matriz energética es algo que a esta altura una situación que nos genera muchas oportunidades en el país. Por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno verde no solo tiene que ver con aspectos de nuestra geografía,
que nos dan cierta ventaja en cuanto a la posibilidad de generar energías limpias que estén detrás de la producción de hidrógeno verde, sino que en los últimos 10 años se desarrollaron buenas políticas públicas que han permitido que Chile sea uno de los países que más aumente las energías no renovables convencionales. Perdón, las energías renovables no convencionales, lo dije al revés, es decir, la energía eólica, la energía solar y otras de esa índole. Entonces, existe la necesidad de construir esa visión común. Y es una visión común que se tiene que construir en una articulación público-privada. Porque el grueso de la inversión lo va a seguir haciendo el sector privado, por lo tanto el sector privado tiene que estar involucrado, tiene que estar entusiasmado y convencido de esta dirección en la que nos tenemos que mover, y al mismo tiempo se requiere un Estado fuerte, articulador, que esté involucrado en la discusión económica, que permita hacer esa construcción de esa visión común en conjunto con el sector privado y que desarrolle sin ningún susto políticas productivas e industriales que nos permitan movernos en esa dirección. Eso es lo primero, entonces construir esa visión común. Aquello no necesariamente requiere cambios legales, es más bien requiere construir un espacio de diálogo, ¿no es cierto? Y una estrategia que sea sentida por los distintos actores relevantes de este asunto, de este fenómeno. Y lo segundo es que también se requieren cambios legales e institucionales. En el país no existe en la actualidad un espacio que pueda pensar nuestra estrategia de desarrollo y que después ese espacio permita que estas políticas tengan continuidad y tengan alguna incidencia en las definiciones de las instituciones que tienen que ejecutar las políticas de desarrollo. Y eso se expresa en que en los últimos 10, 15 años hay gobiernos que han tratado ciertas estrategias, pero el gobierno siguiente les vota esa estrategia. Y después trata una cosa nueva y el siguiente no la toma, y así hemos sido incapaces de construir una visión común que permanezca en el tiempo. Y entonces, a nuestro juicio, eso da cuenta de una falencia institucional. Y esa falencia institucional, como decía al principio, pasa por no tener estos espacios que puedan construir una estrategia de desarrollo de la forma más participativa posible y donde participe el mundo privado, el mundo público, las universidades, en fin, y que al mismo tiempo esa estrategia después tenga alguna incidencia. No es que no se haya hecho nada de esto, ha habido discusiones respecto a la estrategia de desarrollo en Chile, pero normalmente en institucionalidades que no implican ninguna exigencia o ninguna obligatoriedad de ningún tipo para efectos de quienes tienen que ejecutar después las políticas de fomento. Y lo último es que en definitiva, necesitamos un plan de desarrollo nacional que tome en cuenta las características propias de cada región y a la cual se sumen universidades y las instituciones propias del país y, por supuesto, muy de la mano de concientizar y de sensibilizar a la ciudadanía para que comprenda estos fenómenos y se sume. Ministro, usted lo ha señalado y lo ha señalado el presidente Boric y los distintos colegas suyos, ministros, que la idea es hacer todo muy de la mano de la ciudadanía. El tema es cuánto la ciudadanía en este panorama tan conflictivo puede entender o puede tener los espacios el gobierno para ir explicándole a la ciudadanía los fenómenos que acontecen. Porque bajando literalmente los temas como inflación y recesión, cuando a la ciudadanía le dicen que aquí el país está sufriendo un problema de inflación, pero cuando ve la ciudadanía que vienen artistas internacionales y llenan 3, 5 veces un estadio nacional con precios altísimos, cuando el 3% más rico del país, el 10% más rico de este país, gasta a manos libres, ¿cómo le explicamos a la gente cómo controlar la inflación? Y por otra parte, cada vez que los sectores más desposeídos tienen acceso a mayores recursos, se producen estos problemas de inflación. Le pregunto eso y desde el punto de vista más técnico, económico, como doctor en economía, ¿las ciencias económicas no han dado una explicación más certera respecto del control de la inflación que tan solo decir que el mercado determina a través de la demanda y de la oferta
estos fenómenos, no hay forma de control. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que vive fuertemente estos fenómenos de inflación? A ver, yo diría que la inflación en general y en el caso específico de lo que está viviendo Chile suele ser un fenómeno en el que inciden distintos factores. En particular, la situación que vivimos en Chile es una mezcla de factores externos que tienen que ver con todos los cuellos de botella y problemas logísticos que han existido a propósito del COVID. Eh, la representación más gráfica de esto tiene que ver con el gran aumento de los costos de transporte marítimo, que tiene que ver principalmente con un atochamiento a nivel mundial de esos transportes. Por otro lado está la invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente también genera una serie de problemas generales y además específicos en algunos productos. Y después está todo lo que dice relación con las fuertes inyecciones de liquidez que hubo el año pasado. Entonces, insisto, la inflación incide en una serie de fenómenos, pero si uno tiene una producción relativamente estable y de un día a otro existe una gran capacidad de consumo, esa gran capacidad de consumo en el mediano o largo plazo se va a expresar en un aumento de precios. Eso es un fenómeno bastante directo. Ahora, esa situación inflacionaria no significa que el gobierno deba estar de manos atadas o que uno no pueda hacer nada en este proceso, ¿no? Por un lado, es muy importante que el gobierno apoye sobre todo a los sectores de más bajo ingreso en esta situación, y es lo que ha hecho el gobierno con un conjunto de políticas. La más reciente es este subsidio que se aumentó en un 40% a las familias más vulnerables, algo así como 1 millón de familias, lo que cubre cerca como 3,5 millones de personas, de manera tal de aumentar subsidios que ellos reciben regularmente, pero aumentarlo en un 40%, que es más de lo que ha aumentado la inflación, justamente con la idea de reforzar la capacidad de esas familias de cubrir sus necesidades. Por otro lado, en términos más generales, y esto no solo ayuda a los sectores vulnerables, sino también fuertemente a la clase media, el gobierno ha hecho un esfuerzo por incidir en todos los precios en los que tiene la capacidad de afectar directamente. Entonces, combustibles, precios de transporte en todas las ciudades donde ese precio de transporte está regulado, que son la mayoría de las ciudades grandes del país, eh, electricidad, a futuro gas licuado. Son precios que son muy importantes para la ciudadanía, y lo que está haciendo el gobierno es, a través de algunos mecanismos económicos específicos, en otros casos inyectando recursos, está haciendo que en algunos casos los precios no suban como tendrían que haber subido, como sucede en el combustible que llenan las personas, a través de las cuales las personas llenan el tanque de sus autos, ¿no es cierto? Y en el caso de la parafina, por ejemplo, logrando bajar el precio algo así como 300 pesos a nivel país, lo que básicamente va a llevar el precio de la parafina a los precios que se tenían en febrero. Entonces, y al mismo tiempo que se está haciendo un conjunto de políticas para aumentar el empleo, para apoyar a las empresas de menor tamaño, sobre todo en los sectores que han estado rezagados como el turismo, la cultura, el transporte, en fin. Entonces, el gobierno, y por último, lo que está haciendo el gobierno es tener una política fiscal responsable que no genere más presiones inflacionarias. Entonces, es posible eh, abordar el problema de la inflación fortaleciendo sobre todo y protegiendo al grueso de las familias que están más afectadas por esto, tanto las familias de nivel socioeconómico bajo como la clase media, al mismo tiempo que uno se lo hace esto sin generar más desequilibrios macroeconómicos. Digamos, la ingeniería fina de este proceso no es simple, porque al haber inflación, las personas suelen pedir ayudas que lleguen a todos los grupos, ¿no es cierto? Y decir que tiene que aumentar al máximo la ayuda, pero si uno hace toda esa ayuda a todos los grupos y la lleva al máximo, sigue aumentando el problema de la inflación. Entonces,
hay que manejar este proceso de una forma en la que se aborden las necesidades de las familias. Como comentábamos al principio de esta entrevista, nosotros nos debemos a la ciudadanía, a sus necesidades, a sus dolencias, al mismo tiempo que no generamos un problema macroeconómico que simplemente agrave la situación. Ministro, sabemos que sus tiempos son acotados, pero un par de preguntas para ir terminando. La Ventana Ciudadana en sus diálogos ciudadanos con el ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, quien tiene una vasta experiencia académica, brillante currículum, pero además que lleva sobre su historia familiar recuerdos interesantes. Su padre, un importante, su abuelo, un importante intendente de la región del Biobío por el lado materno, y una serie de interesantes tíos que lo acompañaron seguramente en su juventud, como Pablo, como Patti, como la Crica, como distintos tíos que tienen un cúmulo de experiencias de compromiso social, y sus propios abuelos paternos, que fueron gente hermosa y comprometida socialmente. Por tanto, usted tiene en el ADN la política y el compromiso social. Ministro, ¿qué le diría a esa ciudadanía que está esperando que estos esfuerzos estructurales lleguen a puerto? ¿Qué le diría a usted? ¿Cuán difícil pudiera ser los acuerdos en las transformaciones que se requieren, sobre todo en el aspecto legal, con la derecha chilena y con el empresariado, que no sé si están muy contentos con vuestro gobierno? Bueno, parto por el tema familiar. Yo estoy muy orgulloso de mi historia familiar, tanto materna como paterna. Como tú bien dices, en mi historia hay, no sé, muchas formas de participar, desde el mundo social, político, y son dos familias, la materna y la paterna, que han estado jugadas por las transformaciones sociales en el país. Así que Me no consta. siempre, por supuesto, en todas las familias hay, en toda la diversidad del mundo progresista, del mundo de izquierda, a veces hay discusiones de cómo hacen las cosas, discusiones que a mi juicio enriquecen nuestras familias, pero que a todas ellas las une justamente este compromiso con las transformaciones. Y en particular mi abuelo Adolfo Veloso, a propósito del Biobío, ¿no es cierto? Es alguien del cual yo guardo el mejor de los recuerdos y que me marcó mucho, no solo en la dimensión política, sino también en la dimensión de la importancia de actuar siempre de forma correcta y digamos, la dimensión moral de la política o ética de la política, que creo que es tan importante como la dimensión programática. Eh, Respecto a la segunda parte de la pregunta, nosotros, por supuesto, como gobierno, eh, nos encantaría tener una ciudadanía siempre muy activa, que participe, que llene los espacios democráticos, que haga que nuestra democracia sea un proceso denso, ¿no es cierto?, con mucha participación, que ojalá apoye las reformas que impulse el gobierno, que son reformas a nuestro juicio sentidas por la población, pero que no tenga ningún problema tampoco en ser críticas cuando crean que aquello corresponde. Yo creo que lo más importante en una democracia es que exista una sociedad muy activa, ¿no es cierto?, muy participativa, que demande con fuerza las necesidades que se tienen, ¿no es cierto?, que entienda la dificultad de los procesos, entienda que estos cambios no van a ser de la noche a la mañana, pero que al mismo tiempo esté muy atento en defender esos cambios, ¿no es cierto?, en promoverlos, en exigirlos al gobierno. Nosotros en ningún caso queremos como gobierno una ciudadanía condescendiente. Queremos una ciudadanía que participe del proceso democrático, que participe del proceso constitucional que estamos viviendo, que es un proceso histórico del cual el gobierno central, ¿no es cierto?, tiene por razones constitucionales una participación no cercana, no en el diseño de ese proceso, pero que, por cierto, nosotros miramos en general con entusiasmo y invitamos a la ciudadanía que tenga una participación relevante en todo lo que está sucediendo en el país. Estamos viviendo años históricos en el país, ¿ya? Entonces es muy importante que
que la democracia no afloje, ¿no es cierto? Que la densidad de participación se mantenga firme, reconociendo, por cierto, la complejidad de este proceso. Las personas quieren cambios profundos, pero también tienen sustos, tienen temores respecto a las cosas que puedan pasar. Hay problemas de orden público en el país que hacen que este proceso sea mucho más complejo. Y todo eso tiene que ser abordado y tiene que haber mucho respeto en esa agenda de cambio, en que si hay alguien que tiene susto respecto a algunos cambios y que eso lo haga tener tal vez una perspectiva más conservadora, en vez de ningunear esos sustos, acercarnos, conversar e ir construyendo entre todas y todos un camino que sea un camino de tranquilidad, pero también de transformación social. Necesitamos esos dos ámbitos. Y que no olviden que a veces los cambios son difíciles, a veces no existen los votos en el Parlamento, pero cuando existe mucha articulación social, cuando existe mucha participación y un tema agarra más fuerza, los cambios ocurren. Creo que el ejemplo más claro al respecto es lo que sucedió posterior al acuerdo que definió este proceso de nueva constitución asociado a la inclusión de las mujeres en la Convención Constitucional, ¿cierto? La participación, el hecho de que la Convención Constitucional sea paritario, era algo que para su aprobación requería quórum altísimo. Y esos quórum altísimos incluso se discutieron cuando ya había pasado, o sea, esa ley en particular, ese cambio constitucional que permitió tener paridad en los órganos constitucionales, se discutieron cuando ya había pasado la efervescencia más fuerte de la movilización social. Pero seguía existiendo un mundo feminista articulado que convenció a las parlamentarias de distintas visiones políticas respecto a la importancia de moverse en esta dirección, y finalmente se logró algo que hace 3, 4 años hubiese sido totalmente visto como imposible, que es tener una convención constitucional paritaria en términos de género. Entonces, yo creo que ese es un muy buen ejemplo que cuando existe una democracia densa en la que se conversa, se persuade, hay una buena articulación social, finalmente se pueden hacer grandes cambios. Y tal vez un ejemplo más pequeño, pero que me parece importante resaltar, es que acabamos de, como comentábamos al principio de esta entrevista, acabamos de lograr este fuerte aumento del salario mínimo con el apoyo a las empresas de menor tamaño, un aumento que también hace 4 o 5 años podría haberse visto como muy complejo y lo conseguimos prácticamente con unanimidad en ambas cámaras. O sea, se puede, yo no digo que vaya a ser fácil, el mundo más de derecha tiene una visión programática obviamente distinta a la de este gobierno, va a tratar de hacer ver su punto y tiene en una democracia todo el derecho a hacerlo, pero eso no significa que no podamos hacer grandes transformaciones cuando existe esta democracia más densa, cuando las leyes se conversan antes con el mundo organizado y ese mundo organizado participa con fuerza en el proceso democrático. Así que no va a ser fácil, pero yo soy muy optimista respecto a que sí es posible y tenemos buenos ejemplos al respecto. Ministro, me sumo a su llamado. Yo creo, como decimos los pocos cristianos que vamos quedando en esta vida, quiera Dios que haya una gran participación en la aprobación de la nueva constitución, porque los cambios son indispensables para este país, y ojalá que se atenúen esas críticas falsas a lo hecho por el equipo que ha trabajado en la elaboración de la constitución, que ha tenido sus baches, pero en lo sustancial ha avanzado, y es necesario que la verdad se imponga respecto de cómo ese avance va generando respuesta a lo que fue el estallido social, a lo que ha sido la frustración de los sectores más débiles de este país. Ministro, dejo los micrófonos en sus manos para que usted se despida. A nosotros nos siguen en distintas regiones del país, en América Latina y en el mundo, y su saludo de despedida, le agradecemos infinitamente esta conversación, esperamos que no sea la única, que podamos tener una nueva ocasión para profundizar, ojalá con más tiempo. Me interesan los temas estratégicos, me interesan los temas macro, me interesa señalar algunos temas que tienen que ver con la estrategia política y social de este gobierno. Y yo sé que usted acompañó al presidente Boric y a toda la
camada de ministros que vienen asumiendo este nuevo gobierno desde sus inicios, por tanto tiene visiones profundas que sería interesante que la ciudadanía conozca más en detalle. Bueno, Juan Luis, yo agradezco mucho el espacio para poder conversar con mayor profundidad algunos temas importantes, estructurales del país. Mando un gran abrazo a toda la gente que nos ve y que escucha, en particular a quienes lo hacen desde el Biobío, e invito, en línea con lo que tú decías antes, a que en el proceso constituyente, del cual nosotros como gobierno tenemos que mantener cierta imparcialidad, ¿no es cierto?, porque es lo que mandata la Constitución y también la Contraloría en lo específico, pero sí como gobierno creemos muy importante que este sea un proceso muy participativo, que sea sobre la base de lo que realmente dice en el texto propuesto. Entonces, invitar a las y los ciudadanos que lean el texto propuesto, vean en qué medida este recoge sus anhelos, y a partir de aquello puedan decidir su voto en el 4 de septiembre. Así que un gran abrazo y esperamos poder tener más conversaciones de este tipo para poder profundizar justamente en las cosas que estamos haciendo como gobierno y en general en lo que está sucediendo en el país, que es un momento con dificultades, pero también interesante y lleno de oportunidades para hacer transformaciones profundas. Un abrazo, ministro, mis mejores deseos de una gestión lo más integral posible, que tenga buen puerto el desarrollo programático de este gobierno, y para el presidente y para todos los ministros que sea una gran gestión. Un abrazo grande y gracias a nuestros amigos y amigas de La Ventana Ciudadana que nos siguen cada semana. Es posible, ministro, que hayan algunas preguntas en este espacio, siempre las hay en distintas entrevistas que hemos hecho, y intentaremos hacérselas llegar a través de sus colaboradores, si es posible contestar algunas, si tiene tiempo. Perfecto. Me las pueden mandar y yo puedo después hacer algunos videos con el mismo celular contestando algunas de esas preguntas. Un abrazo. Ok, Que estén muy un bien. abrazo. Chao.